Hola, soy Edith Montoya Pérez, soy estudiante de la maestría en estudios visuales que oferta la Universidad Autónoma del Estado de México. En este video les voy a compartir un poco sobre mi proyecto de investigación titulado Exvoto, Memoria y Tiempo, hacia la descolonización de la mirada. Este trabajo busca analizar las tensiones del ver que giran en torno a las ofrendas votivas comunitarias realizadas en la zona Mazahua del Estado de México, donde existe una dicotomía ocular mestiza. Por un lado, un ver afianzado al pasado Mazahua y por otro, un ver permeado por el progreso eurocentrista. En esta tensión ocular se busca entender las contradicciones del ver y proponer, a través de estas ofrendas, una posible descolonización de la mirada. Este proyecto surge tras estancias etnográficas en el noreste del Estado de México, zona que es conocida por albergar a la etnia Mazahua. En estas comunidades existe un común denominador: la construcción de ofrendas votivas de carácter colectivo y orgánico en sus celebraciones patronales. Estas estructuras se elaboran con palomitas de maíz y flores principalmente. Tienen presencia tanto en los municipios que albergan un gran número de hablantes de la lengua mazahua, hasta aquellos donde la presencia de un imaginario de esta pareciera extinto. En México y en América Latina, la hibridación cultural parece darse por sentada desde el siglo pasado en un proceso normal y armonioso, pero esto no es así. La homogenización cultural promovida con mayor fuerza el siglo pasado no fue pacífica, más bien se trató de procesos lacerantes que gestaron un alejamiento y negación del origen indígena. La obligatoria migración de los habitantes de esta zona a la Ciudad de México, por razones laborales y académicas, llevó a aparentar la asimilación del mestizaje, aunque de vuelta a la comunidad hay un encuentro con el pasado, con lo mazahua. Y creo que sucede de una forma plena en la construcción de ofrendas votivas comunitarias. La construcción de estas en la zona se ha sometido a múltiples sesgos visuales, principalmente al mestizo, dominado por la lógica eurocentrista y capitalista que no ve sentido alguno a la significativa inversión de tiempo y capital para estas ofrendas. Así, los estudios visuales y la observación participante me brindan la posibilidad de develar los actos de ver de estas ofrendas desde las comunidades. ¿Por qué su complejidad artesanal sigue vigente? ¿A qué imágenes responde su manufactura? ¿Cómo mantienen resistencia frente al capitalismo globalizado y permanecen orgullosas de ese pasado mazahua? ¿Pueden las ofrendas votivas librarse de su denominación de arcaísmo y retraso con que las mira el ojo eurocéntrico y brindarnos la posibilidad de asimilar la herencia indígena que sobrevive en una sociedad mestiza? Para responder a estas interrogantes, analizaré la ofrenda votiva de San Miguel Tenochtitlán, Jocotitlán, México, una comunidad cercana a los procesos de modernidad, a zonas industriales, cadenas comerciales y en donde la lengua mazahua parece pronta a extinguirse. Sin embargo, desde hace más de un siglo de antigüedad, esta comunidad ofrenda anualmente a San Miguel Arcángel un nicho de flores de cempasúchil y palomitas de maíz, tradición que no ha sufrido mayor cambio desde su invención y que desde hace algunos años enfrenta discursos visuales de supuesto arcaísmo y propuestas de modernización que hasta el momento ha resistido. José Luis Brea nos advierte que todo ver es el resultado de una construcción cultural y por lo tanto siempre un hacer complejo, híbrido. Los contextos en los que crecemos definen la forma en que vemos y cómo vemos. La idea de híbrido nos remite a pensar a que existen generalmente dos o más maneras de ver que se encuentran y chocan. Una visión endocéntrica y otra exocéntrica, es decir, cómo se percibe un fenómeno desde dentro y desde fuera. Ahora bien, Brea también señala que los actos de ver resultan de la cristalización y amalgama de un trenzado de operadores textuales, mentales, imaginarios, sensoriales, mnemónicos, mediáticos, técnicos, burocráticos, institucionales y un no menos espeso trenzado de intereses de representación lisa, intereses de raza, género, clase, diferencia cultural, grupos de creencia o afinidades. En la cita de Brea se halla un operador mnemónico, asociado a la memoria, lo que nos permite pensar a esta como un codificador del ver. Así, viene a mi mente la memoria colectiva, como un constructo social del pasado que permea el ver en una colectividad en el presente. Al respecto, Rafael Farfán
nos señala que las sociedades tienen dos formas de mantener vivo el pasado en el presente. Por un lado, la historia, sostenida en el modelo alfabético occidental, es decir, la escritura y el documento. Y por otro, la memoria colectiva, la cual se conserva a través de registros orales, visuales, rituales y calendáricos. Si bien la historia nos dota de fechas y lugares específicos, por el contrario, la memoria colectiva no tiene como fin establecer la verdad del pasado, más bien se trata de preservar una memoria como condición de identidad colectiva. De esta manera, podemos entender que todo ver no solo se construye desde el presente ni desde un sujeto, sino que también se fincan en su colectividad y en su pasado. Una propuesta que aborda la tensión híbrida del ver es la de Nicolás Mirsov, con los conceptos visualidad y contravisualidad. El primero es construido por el autor a partir de una genealogía en lengua inglesa en la que nos señala que la visualidad engloba un conjunto de relaciones en las que se combinan la información, la imaginación y la reflexión para generar un panorama tanto físico como psíquico, como una práctica discursiva que busca dar forma y regular lo real con efectos materiales concretos, como el modelo panóptico de Foucault o los conceptos de mirada o perspectiva. Así, el autor nos expone que este término se asocia a las prácticas de vigilancia y a la autoridad del ver, a la cual responde una práctica contestataria, la contravisualidad, la cual exige el derecho de ver de las minorías. Esta, según Mirsov, es el derecho a mirar que reclama autonomía frente a una autoridad, que se niega a ser segregado. Es un derecho que se niega a permitir que la autoridad suture su propia interpretación de lo sensible con el objetivo de generar espacios de dominación, primero mediante leyes y posteriormente a través de la práctica estética. Esta se encuentra en el límite de la visualidad, en el lugar en el que estos códigos de separación se enfrentan en una gramática colectiva de la no violencia que se traduce en un rechazo a la segregación. La contravisualidad tiene lugar cuando el otro ejerce su derecho a mirar, cuando se exime de las denominaciones visuales de un poder hegemónico. En esta tensión del ver, pienso en las nociones de colonialidad y descolonialidad como fenómenos culturales y visuales que han afectado y afectan a todas las culturas, y el caso específico de América Latina, donde el acontecer híbrido o mestizo se ha cuestionado con más fuerza desde principios de los años 90. Al respecto, Barrientos nos propone el término colonialidad del ver, el cual consiste en la estructura visual que una cultura impone a otra, o como el mismo Barrientos la define, la colonialidad del ver debe entenderse como una maquinaria jerárquica del poder que consiste en una serie de superposiciones, derivaciones y recombinaciones, un reparto de lo sensible en el que la dominación impone la evidencia sensible de su legitimidad. En contraposición, Rivera propone la descolonización de la mirada, cuestionándose cómo se podría descolonizar el ocularcentrismo cartesiano y reintegrar la mirada al cuerpo y al flujo del habitar, en el espacio-tiempo. Para Rivera, la descolonización de la mirada consistiría en liberar la visualización de las ataduras del lenguaje y en reactualizar la memoria de la experiencia como un todo indisoluble, en la que se funden los sentidos corporales y mentales. De esta forma, se nos propone una descolonización del ver en la que se depuren y radicalicen contradicciones coloniales. Ahora bien, el nicho de flores de cempasúchil y palomitas de maíz, principal objeto de este proyecto, es un exvoto colectivo ofrendado a San Miguel Arcángel el 28 de septiembre. Su construcción consiste en un trabajo colectivo diferido, es decir, se articula con meses de anterioridad y su elaboración se secciona en grupos comunitarios. El primer proceso para la construcción de esta ofrenda es la siembra de cempasúchil por ofrendantes y mayordomos. La siembra se realiza en terrenos propios o se encarga a personas de otras comunidades que tienen las condiciones óptimas para su cultivo. Con 2 meses de anterioridad, comienza la manufactura de lo que la comunidad denomina portada y estrella, estructuras de madera adornadas con papel metálico. Una semana previa a la construcción de la ofrenda, se realizan los arcos de palomitas de maíz. Para su realización, existen 3 grupos que trabajan de forma simultánea. El primero se encarga del reventado del maíz palomero con la arena previamente recolectada.
El segundo se conforma por mujeres, quienes cosen tiras de palomitas de maíz con hilo y aguja. Y el tercer y último grupo se compone de hombres quienes adhieren estas tiras a los arcos de madera. Con un día de anterioridad a la construcción de la ofrenda, se recolectan las flores de cempasúchil, las cuales también se tejen con hilo y aguja. Así, el 28 de septiembre se adhieren las tiras de palomitas de maíz, de cempasúchil y la portada y estrella, sobre la estructura de madera de 2 metros cuadrados de base por 5 metros y medio de altura. Este proceso tarda aproximadamente 5 horas. Por último, la ofrenda se lleva a la Iglesia Católica y San Miguel Arcángel es introducido en esta. Sobre la materialidad de esta ofrenda, es necesario mencionar que las palomitas de maíz son de origen mexicano y que la zona Mazahua tiene un fuerte vínculo con la producción agrícola. Con anterioridad, el maíz con que esta ofrenda se construía era nativo. Sin embargo, tras el Tratado de Libre Comercio, el maíz que se usa es importado, así como el 98% del maíz palomero que se consume en nuestro país. Este ritual de construcción de ofrenda votiva, por su materialidad orgánica vinculada al territorio, por su elaboración artesanal y por su reinvención anual desde hace más de un siglo, es un contenedor de memoria colectiva, por lo que su elaboración anualmente es un reencuentro con el pasado. En general, las ofrendas votivas son entregadas para la absolución de algún mal que aqueja al ofrendante y para el porvenir. Entonces, podemos entender que esta ofrenda se vincula al futuro, pues a través de esta se busca prosperidad y bienaventuranza para la comunidad y para sus habitantes. Esta ofrenda, desde su particularidad del ver, sucede en dos tiempos, por su calidad de memoria colectiva en el pasado y por su calidad de ex voto en el futuro. Su reinvención anual pareciera siempre desplomarse del presente. Por eso, se interpreta escurridiza para los fenómenos de modernidad y de la estética eurocentrista. Creo que a diferencia de prácticas como la lengua o la vestimenta que identificaban a esta etnia y que si bien afianzaban pasado, no denotaban prosperidad para el futuro, así que fueron desplazadas. Desde dentro de su construcción, esta ofrenda parece solo ser un acto de contravisualidad para el ojo eurocéntrico. Dentro de ellas se encuentra una afianzada descolonialidad que no lucha con colonialismos internos, que asume su pasado y no niega la posible modernidad de cualquier otros aspectos de la comunidad. Sin embargo, anualmente encuentra visualidades encontradas por personas no católicas o por la misma Iglesia, que sugieren su modernización o que el capital que se invierte en esta sea empleado en acciones de mayor provecho para la comunidad. Es posible que estas ofrendas puedan establecer un diálogo con la mirada eurocéntrica que las acecha año con año o es cercana a su destrucción. En caso de una modernización radical, ¿su experiencia del ver sería la misma? ¿Qué abona la mirada descolonial de estas ofrendas mazahuas a las visualidades y colonialidades visuales que hoy enfrentan los grupos indígenas en América Latina?